Feliz mañana para todas. ¿Cómo amanecieron? ¿Están listas para estudiar la palabra de Dios? Bienvenidas entre amigas con propósito. Somos un grupo de mujeres que cada día estudiamos la Biblia de una manera muy sencilla, pero también muy disciplinada. Ya sé que para ahorita muy seguramente tu vida se ha llenado de dificultades, has tenido muchos contratiempos, has tenido muchas ocupaciones, muchas cosas que seguramente llegan a tu vida y te quieren desanimar para que dejes de estudiar la palabra de Dios. Pero te animo, mujer querida, a que no te rindas, no te des por vencida. Hagámonos expertas en vencer todas las dificultades para seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo escribimos en los comentarios? Hagámonos expertas en vencer todas las dificultades para seguir estudiando la palabra de Dios. Así es que como estás aquí, estrellita para ti, mujer querida, por ser de esas mujeres que vences todos los obstáculos. No olvides, marca tu asistencia, ponle ahí clic al botón de me gusta. Es la manera de decir, aquí estoy, sigo firme, perseverando. Y bueno, déjame decirte, el día de hoy estaremos meditando en el capítulo 7 de Génesis. Pero yo te quiero pedir que antes de escuchar el devocional, le pongas pausa para que tú de manera personal leas todo el capítulo 7 de Génesis. Lo vamos a hacer así porque si lo leemos juntas aquí, nos va a tomar el doble de tiempo. Así es que mejor tú de manera personal ponle pausa, lee el capítulo, subraya conforme el Espíritu Santo te vaya guiando y cuando termines, entonces regresas para escuchar las enseñanzas de este día. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Y muy bien, estamos ahora de regreso y vamos a meditar en la palabra de Dios. Grandes enseñanzas que podemos aprender en este capítulo 7. Y te recuerdo, mujer querida, toda la Biblia está inspirada por Dios y desde Génesis Dios nos está anunciando a Jesucristo. Vamos a ponerlo en los comentarios. Desde Génesis Dios nos está anunciando a Jesucristo. Bueno, quiero empezar con el versículo 1. Fíjate cómo empieza este verso. Cuando todo estuvo preparado. Subraya esas palabras con azul porque es algo digno de imitar. Estas palabras se leen pues en unos cuantos segundos, ¿verdad? Pero a Noé le tomó alrededor de 100 años para que tuviera él todo preparado, para terminar todo lo que Dios le había encargado. 100 años en los que tuvo que perseverar, tuvo que recordar las instrucciones específicas que Dios le había dado y tuvo que seguirlas al pie de la letra. Además, tuvo que soportar las burlas de la gente y trabajar incansablemente creyendo en que Dios haría lo que Dios le prometió por 100 años. Noé no vio la promesa cumplida, sin embargo, él siguió trabajando. Y aquí tenemos una gran enseñanza, mujeres queridas, porque nosotras somos como Noé, perseveramos haciendo con fidelidad lo que Dios nos pide, confiando en que Él cumplirá sus promesas en su tiempo. Seguimos creyendo en Dios, seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestra parte o nuestro entusiasmo se va desgastando, nos vamos desanimando y decimos, no, pues yo ni veo que se cumpla nada y vamos dejando ahí en el rincón olvidadas las cosas que Dios nos encargó. Bueno, aquí está esta enseñanza. Tenemos que perseverar, tenemos que tener todo preparado para que cuando llegue el momento Dios haga también su parte. Y vamos a escribirlo en los comentarios. Debo perseverar y tener todo preparado para que llegado el momento Dios haga su parte. Y así será. Luego quisiera también meditar en la siguiente parte del versículo 1 porque dice que el Señor le dijo a Noé, entra en el barco con toda tu familia. Subraya eso de azul. Entra en el barco con toda tu familia porque puedo ver. Di conmigo, puedo ver. Acuérdate que Dios siempre está viendo, siempre está observando. Dice, puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Subraya las palabras solo tú con una línea negra. Habían pasado ya 100 años y todavía Dios podía ver que Noé era un hombre justo, es decir, su corazón no dejó de honrar a Dios, su vida no dejó de reflejar su reverencia que tenía por Dios y Dios le dijo, solo tú eres justo y por esa razón toda tu familia puede entrar en el arca.
Ahora, fíjate qué poderoso es este verso porque Dios le dice, solo tú eres justo. No dice, tú y tu esposa son justos, ni dice, tú y tus hijos o tú y tus nueras son justos. No, dice, solo tú eres justo. Sin embargo, a través de este amor y este compromiso de Noé hacia Dios, toda su familia fue bendecida y toda su familia fue salva. ¿Sabes por qué? Porque donde hay una persona que ama y obedece a Dios, hay una familia bendecida y protegida. Y vamos a ponerlo en los comentarios. Donde hay una persona que ama y obedece a Dios, hay una familia bendecida y protegida. Yo creo que sería ridículo pensar que Dios le iba a decir a Noé, Noé, tú eres el único justo, así es que súbete a la barca y deja ahí a toda tu familia, que todos ellos se mueran en el diluvio. Dios no es así, mujeres queridas, y lo podemos ver claramente a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Fíjate, Hechos 16:31, el Nuevo Testamento. Los apóstoles le dijeron al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fíjate esta dinámica en este verso. Tú cree en el Señor Jesucristo y esa fe pondrá bajo la promesa de salvación también a toda tu casa. Esta es otra poderosa razón para que tú y yo no claudiquemos en nuestra fe, para que tú y yo nunca le demos la espalda a Dios. No importa si somos las únicas creyentes en nuestra familia, debemos perseverar, debemos seguir siendo fieles, así como Noé, solo él era justo. Sin embargo, su familia fue salva. Y fíjate lo que dice Primera de Corintios 7:14. Te voy a leer la traducción del lenguaje actual. Toma nota para que luego lo subrayes en tu Biblia. Primera de Corintios 7:14. Dice, porque el esposo que no cree en Dios, di conmigo, el esposo que no cree en Dios puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo, dilo conmigo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. Este es un verso poderoso. Es un verso muy alentador que nos recuerda lo importante que es que tú y yo seamos esa una persona que permanece fiel a Dios. Él piensa en salvarte a ti con toda tu casa, bendito sea el Señor para siempre. Además, otra lección que vemos aquí lo encontramos en diferentes versos de este capítulo, donde vemos a Dios dando claras instrucciones de subir al arca a los animales por parejas. Por ejemplo, fíjate lo que dice el versículo 3. Tiene que haber, subraya esto con azul porque es un mandamiento, así tiene que ser. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja. Subraya esto con una línea negra. Un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Así tiene que ser, un macho y una hembra. Esas son las parejas que Dios diseñó, mujeres queridas, tanto para los humanos como para los animales. Ahora, ¿por qué crees que el diablo ataca tanto este concepto de cómo debe ser una pareja? Hoy en día el diablo quiere que aceptemos como bueno cualquier pareja, cualquier combinación, sea lo que sea, está bien, pero eso no es lo que Dios estableció. Dios dijo, tiene que ser un macho y una hembra. ¿Sabes por qué? Porque donde no hay un macho y una hembra, no hay posteridad. Donde no hay un macho y una hembra, no hay vida. ¿Y qué es lo que Dios dijo desde el principio? Que el hombre y la mujer debían multiplicarse, es decir, debían tener hijos y sus hijos debían tener más hijos y debían multiplicarse en más generaciones. Dios es un Dios de parejas que se multiplican y vamos a ponerlo en los comentarios. Dios es un Dios de parejas que se multiplican. Así es que esta es la estrategia de Dios para continuar la vida. Esto es lo que Dios hizo.
desde el libro de Génesis y es lo que quiere seguir haciendo el día de hoy. Luego, si nos vamos al versículo 16, dice este verso poderoso y impactante: luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Vamos a escribir este verso en los comentarios. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Cuando todos los que debían estar en el arca estaban ahí, ¿quién cerró la puerta? El Señor. Dios cerró la puerta y como dice Apocalipsis 3:7, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y esto nos recuerda que aunque ahorita nosotras vivimos en el tiempo de la gracia, aunque ahorita nosotras no estamos experimentando la ira de Dios, ahorita es un tiempo donde cualquier persona que reciba a Cristo en su corazón va a tener vida eterna, no por sus obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es un tiempo de bondad, es un tiempo de misericordia y hasta cierto punto no sentimos el enojo de Dios, sentimos su misericordia. Pero esto que estamos leyendo nos debe hacer recordar que no siempre va a ser así. Va a llegar el día donde el tiempo de la gracia se va a terminar. Va a llegar el día del juicio final, donde Dios va a decir hasta aquí. Ahora sí, los que creyeron en Cristo son los que se subieron al arca de salvación y todos los demás tendrán que enfrentar la ira de Dios, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Ahorita la puerta está abierta y nadie la va a cerrar, solamente Dios cuando Él la quiera cerrar. Ahorita todos podemos escuchar la invitación de Dios diciéndonos: ven a mí, si tus pecados son los más sucios, yo los voy a lavar con la sangre de Cristo. Entra al arca de salvación junto con tu familia. Jesucristo representa esa arca de salvación y todo aquel que cree en Él no se perderá, sino tendrá vida eterna, dice la palabra de Dios. Todos los que vienen a Dios, Dios no los echa fuera. Dios dice: bienvenidos, estamos en tiempo de la gracia. Pero el día que esa puerta se cierre, el día que se termine el tiempo de la gracia, entonces, como dice Mateo 24:37, regresará Jesucristo para que todos tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo y ahí ya la puerta se cerró. Nadie más la puede abrir. Serán salvos aquellos que creyeron en Jesucristo. Fíjate lo que dice Mateo 24:37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así es que este capítulo 7 de Génesis nos anuncia la bondad de Dios, porque fue Dios el que tuvo la idea de construir el arca de salvación. Pero también este capítulo 7 nos anuncia que llegará el día de la ira de Dios, el día del castigo de Dios sobre todos aquellos que rechacen al Salvador. Hoy la puerta del arca está abierta y como dice 2 Corintios 6:2, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Ahí está la puerta abierta. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ese llamado es para nosotros. Desde Génesis, mujeres queridas, Dios nos muestra su bondad, pero Dios también nos anuncia que un día esa puerta se cerrará y tú y yo y nuestras familias, ¿dónde estaremos? Hoy no es día de juicio, hoy es día de gracia. Aceptemos la invitación de Dios, hablemos de Cristo con todas las personas que conocemos, porque queremos, igual que Dios, que nadie se pierda, que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor por su poderosa palabra. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque desde Génesis tú nos recuerdas que tú eres un Dios de amor y de misericordia, pero también nos recuerdas que eres fuego consumidor, Señor, y dice la Biblia que no quedará ningún pecador sin castigo. Gracias porque entendemos que el día de hoy tú tienes la puerta abierta ampliamente para que todo aquel que crea en Jesucristo
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y podemos subir al arca de salvación libremente. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a no enredarnos en los asuntos terrenales, sino vivir como Noé. Un día la puerta se cerrará, la gracia se terminará y solamente aquellos que tienen a Cristo en su corazón, solamente aquellos que estén en el arca serán salvos. Padre, ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a saber que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y solo seremos salvos aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Jesús como nuestra salvación. Gracias, Padre, por estas enseñanzas poderosas. Oramos por este mundo perdido, Señor, que tu Santo Espíritu traiga convicción a nuestras familias, a nuestros amigos y que todos ellos, junto con nosotros, podamos ser salvos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, digamos todas juntas, amén, amén, amén. Ahí está, mujeres queridas, así de poderosa y muy relevante. Es la palabra de Dios. Yo soy Verónica. Vamos a seguir leyendo, obedeciendo, compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida y ve leyendo el capítulo 8 de Génesis. Así podemos avanzar en los devocionales y recibir las lecciones poderosas que Dios tiene para nosotras. Te quiero mucho, que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.